pues obviamente pues creo que se les va a generar un código todo y pues obviamente me imagino que se lo entregarán a sus papás, ¿listo? Bueno, entonces solamente el tema que nos hace falta como para ver acá de la filosofía medieval es la escolástica. ¿Sí? Pues solamente se denomina digámoslo, una corriente de pensamiento cristiano, es un periodo de escuelas. Hay que tener en cuenta que en esa época se crea lo que conocemos nosotros como las universidades, ¿sí? Perdón, lo silencio un poquito a todos porque pues ahí se escucha un ruido ahí feito. Listo, ya, listo. Bueno, pues obviamente crean diferentes métodos de educación. El trivium es uno, ¿sí? Que es donde, digámoslo, cuando nosotros ingresamos, digámoslo, a la universidad o, digámoslo, ustedes también, igualmente ahí en el colegio van a tener diferentes asignaturas, ¿sí? El Trivium es una de esas en la cual pues obviamente se da como, digámoslo, estudia la gramática, la dialéctica, la retórica, ¿sí? Y obviamente el Quadrium, que pues obviamente hace referencia a la aritmética, geometría, música, astronomía, ¿sí? Pues obviamente en medio del papel de esa universidad, digámoslo, el papel del maestro, sí, pues digámoslo, es enseñar, pero pues también es llamado, digámoslo, escolástico, no maestro, sí, y utiliza, digámoslo, dos formas de enseñar. El lécito, pues obviamente que es, digámoslo, conferencias o disertaciones digámoslo, de charlas, y la disputatio, que pues hace como, digámoslo, referencia, digámoslo, a lo que nosotros conocemos a partir de una pregunta, ¿sí? Disputar o hablar sobre esa pregunta, ¿sí? Y a lo último que después de debatir, pues solamente una solución a ese problema, ¿sí? Exploró también, pues solamente la escolástica exploró diversas maneras de la relación entre fe y razón. Sí, hay que tener en cuenta que, como venía don Miranda en San Agustín, digámoslo, hay una especie de relación entre la filosofía y la fe o la religión cristiana, ¿sí? Pero acá en la escolástica, digámoslo, esa disertación se divide, ¿sí? En totalmente, pues solamente dicen que la filosofía es, digámoslo, como una especie de conocimiento que ayuda al ser humano, pero no ayuda totalmente digámoslo, a la iglesia o a las creencias cristianas, ¿listo? Pues obviamente uno de los mayores exponentes de esta escolástica, no sé si han escuchado algunos aves, Santo Tomás, obviamente, digámoslo, fue maestro, ¿sí? Sacerdote, y pues obviamente fue uno de los, digamos, los mayores exponentes de la filosofía medieval, digámoslo, desde la parte escolástica, ¿listo? Obviamente, dentro de sus estudios deja digámoslo, un texto demasiado complejo, ¿sí? Con diferentes concepciones teológicas y personalmente propiamente de la época. Una de las primeras es obviamente la abstracción, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de abstracción, o lo que tengan es como, digámoslo, reducir conceptos, ¿sí? Y él utiliza, digámoslo, esa teoría de Aristóteles, obviamente una experimentación sensible, ¿sí? Que pues obviamente Aristóteles nos decía que todo lo que nosotros conocemos era a medida de qué, de los sentidos, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de Aristóteles en ese sentido, él toma parte de lo que dice pues obviamente esa relación entre alma y cuerpo, ¿sí? Y dice que, digámoslo, el alma es la que nos da las características y el conocimiento, y a medida que va experimentando o tocando cosas del mundo que lo rodea, va recordando o va, digámoslo, retroalimentando lo que ya sabía de su objeto, ¿sí? Entonces, obviamente una de esas teorías es la abstracción que utiliza Santo Tomás para, digámoslo, darle un concepto más general a la escolástica. Y pues obviamente el ilemorfismo, que obviamente acuerdes en la relación entre forma y materia, ¿no? Por ejemplo, acá nos pone un ejemplo. Cuando observamos una rosa, abstraemos mentalmente su forma, determinada por la disposición de pétalos, el color rojo, la textura, etc. Y luego nos formamos una idea universal de eso que observamos. ¿Es una flor? ¿Es una rosa? Pues sus características son similares a las que tienen los demás seres de las mismas especies, ¿sí? Cuando nosotros, a eso hace referencia al ilemorfismo, ¿sí? La relación entre forma y materia. ¿Listo? ¿Alguna duda de pronto acá en este sentido? El que quiera de pronto preguntar algo o dar un aporte más. Ninguno, listo. Bueno, obviamente,
tengámoslo muy en cuenta, que la filosofía medieval se maneja en esos conceptos: antropología, ontología, epistemología. Acabamos de ver la epistemología de cierta forma, ¿sí? La antropología, pues solamente el cuerpo y el alma unidos sustancialmente, ¿sí? Santo Tomás, ¿sí? Pues solamente piensa que el ser humano es un compuesto de alma inmortal unida a un cuerpo mortal, ¿sí? Pues solamente esa perspectiva, pues obviamente la tenemos desde Platón, Aristóteles, y pues solamente ellos la utilizan, ¿sí? Pero dice que, digámoslo, esa alma es, digámoslo, totalmente contraria a lo que nos la presenta, digámoslo, San Agustín, que de cierta manera hay como una relación entre alma y cuerpo, ¿sí? Digámoslo que es una causalidad necesaria. Cambio, Santo Tomás nos dice que el alma es interdependiente, ¿sí? Que necesita el cuerpo para ejercer ciertas actividades de tipo sensitivo, pero también posee ciertas facultades que son únicas, como el pensamiento y la voluntad, ¿sí? Estas actividades, con estas actividades puede justificar el origen divino del alma, ¿sí? Obviamente nos dice que el alma es una facultad, digámoslo, que le permite al ser humano, es como una especie de voluntad que permite orientar todas sus capacidades, ¿sí? A través de la voluntad. Según el planteamiento moralmente recto, es aquel que orienta todas las acciones hacia el bien, pues obviamente desde que siempre y cuando, digámoslo, se acoja a los lineamientos que dicta la iglesia o que dicta Dios, es un ser que va, digámoslo, va a alcanzar la glorificación de Dios, o va a estar, digámoslo, al lado de Dios en el momento de fallecer. ¿Listo? ¿Alguna duda en ese sentido de cuerpo y alma de Santo Tomás? ¿Seguros? Última palabra, después, por ahí, profesor, no nos dijo nada de eso en la evaluación. Sí, profe, no entendí bien. Yo tampoco, profe. Bueno, recuerden lo siguiente. No sé si recuerdan cuando les hablaba de pronto de la teoría. Hay que tener en cuenta que ellos toman, digámoslo, todo ese conocimiento griego que dejó Platón y Aristóteles, ¿sí? Digámoslo, San Agustín toma de cierta forma la teoría de conocimiento de Platón, pero Santo Tomás utiliza, digámoslo, esa teoría de conocimiento de Aristóteles, ¿sí? Nos dice que, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo en el tablero dibujaba a Clay, la bolita y dos palitos, y decía, bueno, Clay es el hijo, Clay es el hermano, Clay es sobrino, ¿cierto? Todas esas cualidades son las que hacen al ser humano, ¿sí? Pero esas cualidades, digámoslo, hacen parte o son, digámoslo, diversificaciones del alma, ¿sí? El que tenga el micrófono prendido lo apaga, ¿listo? Y pues obviamente Santo Tomás dice, bueno, el ser humano está compuesto de alma y cuerpo, ¿sí? Pero digámoslo, casi siempre esa condición entre alma y cuerpo se ve como una necesidad, ¿sí? Pero nos está diciendo, él nos dice, es interdependiente, ¿sí? Entre comillas, solamente el alma necesita el cuerpo para, digámoslo, vivenciar ciertas cosas, no tiene necesariamente que tener un cuerpo, ¿sí? Y pues obviamente en la búsqueda del conocimiento del ser humano, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, si yo actúo bien, ¿qué pasa? Si yo no le pego a un perrito que de pronto me está orinando el pie, ¿qué pasa? Pues solamente la gente, bueno, ve, le gusta que lo meen los perros, ¿cierto? Pero si yo hiciera eso de pronto en la calle y la gente no viera ese contexto de que el perrito me está orinando, ¿qué pasará? Uy, este es un maltratador, ¿cierto? Obviamente, digámoslo, en el sentido de la voluntad, el alma rige o le da, digámoslo de cierta manera, al hombre o al cuerpo esa voluntad de hacer ciertas cosas, ya sea obviamente cumpliendo los lineamientos que nos dicta la iglesia o Dios, ¿sí? O incumpliéndolo, pues obviamente dejándose llevar, digámoslo, por las pasiones, por los sentidos o por los sentimientos, ¿sí? Porque pues obviamente hay que tener en cuenta que el ser humano es un animal racional finito, ¿no? Que entre comillas hay momentos que de pronto nosotros por la rabia, por la tristeza, pues podemos hacer cosas que de pronto nos podamos arrepentir o tal vez no, ¿sí? Entonces esa, digámoslo, es esa relación entre alma y cuerpo sustancialmente. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, acá pues, listo, bueno. Entonces empecemos con la ontología, ¿sí? Pues obviamente San Agustín se preocupa por buscar, digámoslo, esa forma de mostrar Dios, ¿sí? Obviamente con la pregunta de, ¿existe Dios? ¿Quién pues obviamente nos lo puede explicar, ¿sí? Digámoslo, desde la parte de las escrituras o del Génesis,
pues solamente hablan de la creación del mundo, ¿sí? De que Dios originó todo el universo, el mundo, ciertos animales, todo lo que nos rodea, pero no se habla totalmente del origen de Dios, ¿sí? Obviamente, él utiliza lo que, como se dicen, 5 vías para, digámoslo, dar de cierta manera una explicación demostrable, ¿sí? A Dios. Y las 5 consiste en movimiento, casualidad, necesidad, perfección y finalidad, ¿sí? Pero él dice, bueno, si nosotros llegamos a esa, digámoslo, esos son como, de cierta manera, son como etapas que el ser humano debe cumplir para, digámoslo, llegar a esa idea del origen de Dios, ¿sí? Si la persona o ser humano no cumple a cabalidad, digámoslo, esas etapas, obviamente nunca va a llegar, digámoslo, a responder o a conocer la respuesta de la existencia de Dios. Y obviamente, digámoslo, él afirma o nos dice que esa idea de Dios está totalmente impregnada en el alma del ser humano y es la primera idea que nosotros, que, digámoslo, como alma, que reconocemos que es la existencia de Dios. ¿Listo? Y obviamente nos dice que, digámoslo, que Dios es el motor que, digámoslo, mueve todas las cosas, ¿sí? Y obviamente hay diferentes submotores que mueven ciertas particularidades. Para nosotros poder, digámoslo, conocer totalmente esa idea de Dios o conocer totalmente a Dios, tenemos que remitirnos a ese motor principal, que en este caso es Dios, ¿sí? Pero ¿cómo se logra? Obviamente cumpliendo estas etapas que nos da acá. Pues solamente el movimiento del ser humano en el sentido de que social, cultural, causalidad, pues solamente cuando obviamente yo me comporto, si yo me porto bien, ¿sí? Digámoslo desde la parte, digámoslo, eclesiástica, religiosa, si yo soy buena persona, soy buen creyente, pues solamente se va a retribuir cosas positivas o buenas para mí. ¿Sí? Necesidad, pues solamente anteponer que la necesidad de otros ante la mía, ¿no? Que de pronto, pues la colaboración, todo eso. Perfección, digámoslo, decir, señor. Ah, bueno, listo. Perfección, pues solamente, pues es, cuando se habla de esa perfección, se habla desde la idea de Dios, ¿no? Pues solamente, de cierta manera, ellos dicen, nosotros nunca vamos a alcanzar esa idea de perfección, porque pues solamente el único ser perfecto, digámoslo entre comillas, es Dios, ¿sí? Y pues obviamente finalidad, obviamente que hayamos cumplido con la finalidad con la que llegamos, digámoslo, a este mundo o tenemos, digámoslo, presente a lograr. ¿Alguna duda? Listo. Bueno, obviamente, cuando se habla de teoría política, el Estado subordinado a la Iglesia, hay que tener muy en cuenta que en ese tiempo, pues obviamente, la Iglesia tomó totalmente el poder desde la parte cultural, social, igualmente política, de conocimiento, ¿sí? Y si, digámoslo, nos ponemos a ver ese contexto de evolución del ser humano, digámoslo, librándose, digámoslo, desde la parte de conocimiento y cultural, ¿sí? En la política está muy arraigado esa relación entre Estado e Iglesia, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, sí, pues de pronto, de cierta manera, cualquier cosa de pronto que, por ejemplo, pongamos en tela de juicio la ley del aborto, sí, pues obviamente el Congreso o, pues, digámoslo, el presidente propuso esa ley de, pues, solamente a favor del aborto, pero de cierta manera esa ley, ¿sí? Debe haber sido consultada, digámoslo, por el obispo o por el mayor jerarca acá en Colombia, ¿sí? Que de cierta manera lea la propuesta y proponga ciertas, digámoslo, restricciones, y eso es lo que pasa actualmente, ¿sí? Porque no se da de pronto la legislación, hay veces de ciertas leyes, porque pues solamente hay partidos que consideran, digámoslo, forman de cierta manera esa relación entre iglesia y poder, ¿sí? Perdón, y obviamente sus lineamientos van muy acorde con lo de la iglesia, ¿sí? Y pues obviamente no se llega como una, digámoslo, una evolución o digámoslo, forman como cierto estancamiento, ¿sí? No estoy diciendo que esté a favor o en contra del aborto, solamente es un ejemplo, ¿listo?
pues obviamente a medida que hemos, digámoslo, progresado socialmente, históricamente, nos hemos dado cuenta la importancia, o no importancia, sino el rol que juega la iglesia dentro de la política a nivel internacional. ¿Alguna duda con este tema? Sí, profe, es que, o sea, lo entiendo, pero aún así como que no entiendo. ¿Cómo así? Entiendo y no entiendo. O sea, pues, mientras usted Sí, lo profe, dice, usted puede, pues, pero usted como habla y que, habla y yo no le entiendo. Bueno, Yo le bueno. entiendo lo que usted lee y lo que No lo dice, entiendo, pero profe. no el tema. Tenemos cierta idea vaga, pero no hemos terminado de entender. Por ejemplo, exacto, o sea, Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo? ¿Ustedes recuerdan, digámoslo, pues solamente conocen la historia de Colombia en la época de la independencia, ¿no? Sí. Sí, bueno, listo, muy bien. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, la religión, ¿quién la trajo acá en Colombia? Digámoslo, el catolicismo. ¿Quién lo trajo? los españoles. Los españoles, muy bien, ¿cierto? Obviamente, para ellos, llegar acá a Colombia, pues primero, pues el rey aprobar todo eso y pues obviamente que estuviera de acuerdo la iglesia. ¿Qué pasaba cuando venían los españoles? ¿A quiénes traían ellos, aparte de soldados, armas y todo eso? Nobles. A los curitas. A los misioneros, ¿cierto? Que eran, entre comillas, los voceros monjas. de Dios, o las Ujú. monjas, sí, que eran los voceros de Dios. Entonces, sí, ve, ahí se está dando una relación entre entre Estado e iglesia, ¿sí? Sin el uno no puede funcionar el otro en ese tiempo, ¿no? Porque pues solamente hay que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando, esa relación se va, digámoslo, de cierta manera cortando. Pero, sin embargo, yo no puedo, digámoslo, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, acá en La Guajira hace como 8 días salió una noticia de unos como 4 niños totalmente, pero en los huesos, ¿cierto? No sé si lo han visto, ¿cierto? Se supone que como Estado debe ayudar, digámoslo, a suplir esas necesidades que le hacen falta a los niños, ¿sí o no? Sí, Pero Sí. pues obviamente, digámoslo, hay que no tener lo he en dicho. cuenta que eso es un proceso muy largo. Ustedes mismos se han dado cuenta ahorita en esta cuarentena. Sí. El Estado anuncia infinidad de recursos, cosas, pero digámoslo, acceder a ellas es otra cosa, ¿cierto? Y obviamente la iglesia, pues, ¿qué hace? Pues solamente, de cierta manera, pues ustedes conocen que el papel de la iglesia es estar siempre en conexión digámoslo, con las personas, ser, digámoslo, un puente para mostrar, digámoslo, esa necesidad que le hace falta a su pueblo, ¿sí? Al alcalde o al gobernante de turno, ¿sí? ¿Y qué pasó en La Guajira? Si no estoy mal, fue unos clérigos que, entre comillas, son de ayuda humanitaria, fueron los que denunciaron eso, ¿sí? Mostraron la cruda realidad que se está viendo por falta de atención del Estado, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que ellos son indígenas de Colombia y de cierta manera son parte del patrimonio colombiano, que como la ley colombiana lo dice, el Estado es garante de la conservación cultural del ser humano, o digámoslo, de la cultura colombiana, ¿sí? Y pues obviamente ellos pertenecen a qué tribu? Nahuayú. A la Guayú, ¿sí? Entonces, de cierta manera, hay esa correlación entre Estado y la iglesia. Pues solamente hay que tener en cuenta cuando se habla el Estado subordinado a la iglesia, pues solamente era la iglesia la que determinaba todo lo que se hacía o no se hacía. El rey no podía decir, mañana vamos a cenar cerdo toda la nación, porque pues solamente tenía que consultarle, digámoslo, al obispo de su nación o de su capital. ¿Será que podemos quemar estos marranitos para todo el pueblo? Hay que tener también en cuenta, en la época, porque digámoslo, la iglesia tiene su propio banco. ¿Algunos saben? ¿Qué? No. ¿Cómo así? La iglesia tiene, Sí, por lo menos la iglesia tiene su propio banco, por lo ¿sí? menos el Porque Vaticano lo Roma tiene, es ¿no? Roma, ¿dónde se Sí, metió toda la en plata Roma, en de el Roma? Vaticano, muy El bien, ¿cierto? Vaticano tiene su propio. El propio banco, ¿sí? Pero pues solamente, ¿cómo ha ido consiguiendo eso? Hay que tener en cuenta que como tiene su lado bueno, tiene su lado malo.
¿sí? Porque pues solamente también no sé Pues si se porque recuerdan Roma es muy de... turístico, entonces mucha gente da limosna y no caben acá fuerte. Mafita, la Sí, niñita. sí. Bueno, hay que tener en cuenta que eso también es un proceso, digámoslo, histórico largo, ¿sí? No sé si, si vieron en sociales las cruzadas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que muestran que de cierta manera la iglesia también tomó el poder a la fuerza, ¿sí? A medida que iban, digámoslo, doblegando al pueblo por su, digámoslo, por su religión o por sus creencias, pues obviamente fueron adquiriendo recursos. Hay muchos recursos, por ejemplo, que las personas de pronto, en vez de dejárselo a un familiar cercano, ¿sí? Se lo dejaba totalmente a la iglesia. ¿Sí? O de pronto, digámoslo, Suárez, un viejito, con un montón de plata ni la berraca, pero pues obviamente él está muy entregado a la iglesia, ¿sí? En ese entonces, ¿no? Ahorita es totalmente diferente. En ese entonces, ¿qué hacía la iglesia? Pues cuando fallecía el señorito Suárez, digámoslo, en ese entonces, ¿qué hacía el padre digámoslo, más cercano, el de donde él vivía? Pues Pelarlo. todos esos recursos que él tenía, pues solamente pasaban automáticamente a la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Aunque hay que tener en cuenta, eso hoy en día es ya muy difícil, ¿sí? Obviamente se supone que la iglesia tiene pues solamente el diezmo, que pues cuando uno va a la iglesia uno da como la limosna y todo para los pobres. Las donaciones. Exacto, donaciones y todo eso, pero hay que tener en cuenta que la iglesia también tiene su lado oscuro, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que estoy en contra de ella ni nada, sino que nosotros tenemos que aprender a ver la cara de las dos monedas. ¿Listo? ¿Alguna duda referente a lo del Estado subordinado a la iglesia? No, ¿Seguros? Medina, yo no. Señor, ¿sí Sí, entendió? entendió. ¿Alguna duda? sí. Listo. Y pues obviamente ustedes saben que al último de digámoslo, lo último de cada proceso histórico, pues obviamente San Buenaventura recoge, digámoslo, esas teorías de San Agustín y Santo Tomás y las trata de unificar en uno solo, ¿sí? Él recoge todas esas teorías del conocimiento, ¿sí? Y pues obviamente dice que el ser humano está en constante peregrinación, ¿sí? Y pues obviamente peregrina con su vida hacia la casa del Dios Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es gay. No, ponga de serio. Uy, que no sé. ¿Qué? 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 Es lo que inventan. A ver, Ah, poniéndonos ¡Qué serios. cerdos! Ay, ¿quién fue? ay, ya. A Cochino. ver. Entonces, ¿quién me explica lo que les acabo de decir? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, por favor. San Buenaventura nos dice que el hombre está en constante peregrinación y pues obviamente Peregrinación. peregrinación es ¿cómo se lo explico? Estar en constante Viajar de un movimiento lado a otro. o viajar de un lado a otro, ¿sí? Y Ah, pues no más. obviamente que esa peregrinación, Exacto, algo así. sí, y la peregrinación pues obviamente es hacia la casa del Padre Eterno. ¿Quién es el Padre Eterno? Nuestro creador. El Dios. creador, Dios, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿y quién está en constante peregrinación? Los hombres. Los humanos. Los humanos, ¿sí? Los Eso es humanos, lo que nosotros. exacto. Eso es lo que nos dice San Buenaventura en relación de lo de San Agustín y Santo Tomás. Nos dice, bueno, el ser humano está en constante peregrinación hacia la casa de Dios Padre. Ujú. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a encontrar, digámoslo, en esa relación entre fe y razón de la época medieval, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese proceso hace parte de nuestro contexto histórico y no lo podemos dejar atrás. Hay que tener también en cuenta que esa época medieval fue la que, digámoslo, retrasó totalmente o estancó, mejor dicho, todo el sistema del conocimiento del ser humano. A partir de ciertos, digámoslo, héroes o, digámoslo, contractores de la iglesia, se fue abriendo camino y se fue separando totalmente la iglesia de todo ámbito y se dejó, digámoslo, como una teoría, ¿sí?, de conocimiento del ser humano adicional. ¿Listo? ¿Alguna duda referente? No. No. ¿Seguro? Bueno, el día miércoles nos vemos. Les voy a mostrar todos los trabajos que descargué para que el que de pronto me diga, profe, no veo el mío, pues me siento a revisar bien
el correo electrónico. De pronto, como hay veces enviaban 1 o 2 correos, digámoslo, dentro de un correo enviado 2 o 3 trabajos, entonces de pronto se me haya pasado, ¿listo? Entonces, no siendo más, Ok. mucho juicio, ya saben que tienen reunión y pues Listo, que les profe. vaya bien. Cualquier duda, pues Chao. estamos hablando, ¿listo?